y comidas ricas, kefi y escoltó, de acuerdo a su posibilidad económica, como ya explicamos. Esto va de acuerdo a cada persona. Hay personas que les gusta otro tipo de comidas, entonces cada uno tiene que comprar lo que más le apetece. El próximo capítulo del Shulchan Aruch nos habla del tema de hacer melajá, que no tiene que ver con preparativos de Shabbat, o sea, trabajar be'erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, mina minja ulemala, desde el horario de minja hacia arriba, o sea, cuando ya estamos mamash acercándonos a Shabbat. Entonces, ¿qué pasa con el tema del trabajo? Sí, melajá puede ser alguna profesión, algún tipo de trabajo, sí, el carpintero, el zapatero, entonces dice así: la persona que hace trabajo melajá en Erev Shabbat, desde el horario de minja hacia arriba, o sea, sigue trabajando o empieza a hacer alguna melajá en ese momento, y no roe siman brajá, no va a haber brajá de ese trabajo. O sea, viene una persona, le pide al vecino: mira, yo sé que tú eres un muy buen carpintero, por favor, necesito una mesita, ¿sí? Y por favor, sí, no sé, la semana que viene no voy a tener tiempo, me la puedes hacer ahora. Te la hago ahora, ¿cuánto cuesta? Tanto y tanto. Entonces dice el Shulchan Aruch de que hacer una melajá en Erev Shabbat, desde que comenzó el horario de minja, de Lotov, no está bien. Y el que lo hace, mejor, por favor, ven o Motzei Shabbat o el domingo, ¿sabes? Pero no ahora. No ve brajá de ese trabajo. Perdón, entendí desde que empieza el horario. Desde el horario de minja. Vamos a ver de qué minja. Minja Gedolá, minja Ketaná, pero ¿sabes? ¿Qué significa que una persona no ve brajá de un trabajo? Significa que entró por un bolsillo y se te va a salir por el otro. No tiene que ser inmediatamente, puede ser al otro día o la semana que viene. Sí, pero lo que ganaste por aquí lo vas a perder por otro lado, que si no hubieras hecho ese trabajo en ese horario, entonces no hubieras perdido ese dinero. El Kitzur es un dinero mal gastado. Entonces también no ganaste dinero y también trabajaste. Eso significa que no ve brajá en su trabajo. No, que una vez antes de Shabbat yo estaba preparándome para Shabbat, pero me pidieron que iba a dar una mudanza, a traer unas cosas abajo para arriba. Me habían dicho que no. Mira, mudanza depende. También ese es un trabajo, pero la pregunta es por qué lo tenían que hacer eso en Erev Shabbat. Ulay los estaban echando de la casa y no tenían. ¿Ah? Sí, la pregunta por qué se organizó la mudanza en Erev Shabbat. O sea, además de que la pregunta es ¿cuándo en Erev Shabbat? Si es en la mañana, no hay problema. Estás hablando del horario de una hora y media antes Shabbat. O sea, tenía que recoger algo, pero lo ideal habría sido que no lo habría ayudado. Entonces, eso es lo que dice esta alajá. En esta cuestión es netamente un trabajo remunerado, o puede ser, por ejemplo, estoy en la casa, estoy preparado para Shabbat y se me daña el tomo corriente, tengo que cambiarlo necesariamente. Eso es una urgencia para Shabbat. Vamos a ver. ¿Y qué pasa acá? Aquí aparentemente estamos hablando de un trabajo que no es para Shabbat. Está
trabajo que la persona hace y que dice, bueno, ¿sabes qué? Me quedan 2 horas antes de Shabbat, no tengo lo que hacer. Entonces, bueno, me voy a... Sí, a ver, este señor, yo soy carpintero, me pidió que prepare una mesa. Bueno, ahora tengo 1 hora para preparar la mesa. Ya, y por ejemplo, yo trabajo en trading. Ya, la hora del cierre del trading es justamente 10 minutos antes que comienza la Shabbat. Ahí es la hora del trading. Y es la hora pico donde más... La pregunta si eso se aplica como melajá. Mejor lo chequen. Porque es trabajo. ¿Qué? Ese es trabajo remunerado. O sea, por ejemplo, aquí habla de una persona que tiene un negocio, ¿sí? Vende Físicas, comida, ¿verdad? Vende víveres, ¿verdad? Claro. Entonces, la Mishnah Brura dice que eso sí está permitido. Pragmatia es comercio, sí está permitido. Mikol Makom, pero a pesar de eso, Mashma Gemara Disman Sigirat Hanuyot Ukodem Zman Adlakat Nerot. Normalmente se levanta a veces 2 horas antes. De la Gemara se entiende de que los negocios, los comercios, también en algún momento tienen que cerrar el negocio, ¿mejor? Claro. Entonces, el momento que se entiende de la Gemara es antes del horario del encendido de las velas de Adlakat Nerot. Claro, yo me acuerdo, eso lo conozco yo de vivencia personal. Mi padre era comerciante, en paz descanse, y un yehudí, estoy hablando todavía cuando vivíamos en Buenos Aires, los yehudim observantes, sí, a diferencia de los goim, sí, trabajan el sábado. ¿Saben lo que es el sábado? Shabbat. Seder. Y el domingo es el Shabbat de ellos y por eso no trabajan. Entonces el Yehudí en su Shabbat no puede trabajar porque es Shabbat. Y en el Shabbat de los Goim, ¿para qué va a trabajar si nadie trabaja? Entonces, ¿mejor? Tiene doble Entonces Shabbat. tiene doble Shabbat, pero tiene un día que pierde dinero. ¿Qué? Todo depende de la oportunidad. Porque el domingo, aprovechando que está cerrado todo, el carnaval porque es el único abierto. Sí, pero hay mucha gente, sí, pero usted sabe, ¿no? Que la gente se levanta bien temprano los domingos. Sí, la muy gente... temprano. ¿Ah? ¿Qué? 4 de la tarde, bien temprano. Ceder. Después de que se recuperaron de las copas. Ya, entonces... ¿Qué? Eso yo siempre digo que lo recuerdo con mucho cabot, porque no es fácil. No es fácil que el negocio que está enfrente del negocio del Yehudí, el sábado tiene todos los clientes y se gana todo el dinero y uno tiene el negocio cerrado y aparentemente está perdiendo dinero, pero Kamuman, el que confía en Akadosh Baruj Hu, sabe de que luego en la semana Hashem se lo va a compensar. Mejor. Pero no es fácil, Rab, adaptarse uno a eso. Yo no pude. La verdad, mire, cuentan, hay un libro, un Rab, cuando llegaron los inmigrantes, primeros inmigrantes de Europa a Estados Unidos, como los Yehudim, que todavía cuidaban mitzvot, llegaban y empezaban a trabajar el domingo, y llegaba el fin de semana y el patrón le dice, bueno, mañana a la misma hora. No, pero yo el sábado no trabajo. Despedido. ¿Qué? Así era. Sí, así es. No, así es. ¿Ah? Ahora menos, pero todavía es muy estricto Allá, eso. el que tenía buena convicción no iba, pero el que no, ¿qué hacía? Al otro día iba a trabajar. Iba a trabajar en Shabbat. Por la necesidad. Parnasá, no había lo que comer. ¿Sí? Y hay un libro, no me acuerdo, es un libro famoso que escribe eso y que dice que aquellos Yehudim que se esforzaron de cuidar en Shabbat, todas sus familias se quedaron dentro del judaísmo. Y las que no, son las que se asimilaron. En
El momento que una familia judía pierde el Shabbat, se acabó. Se acabó. Hay una historia en México que me platicaron de una familia ahí en Polanco que ellos vendían juguete en enero. El día 5 cayó en Shabbat y tenían todos sus almacenes llenos de juguete y no se acordaban qué iba a ser ese día. El Shabbat. Y van con el anciano de la casa, con el jefe, con el papá, van los hijos, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Cerramos. Y dice que pusieron una manta, Shabbat, cerramos. El domingo, abrimos. Y dice que el domingo estaba la fila de personas esperando que abrieran y se acabó todo lo que tenían, se acabó por guardar Shabbat. Otra historia, que esa me la contó varias veces mi suegro, que vivía muchos años. Ellos en Buenos Aires en algún momento, no sé, o compraron o alquilaron un negocio en una zona muy buena, comercialmente hablando. ¿Sí? Y bueno, fue al lugar, besé, y le dijo, señor, usted, el inquilino le dice, señor, usted, ¿sí?, recibió aquí una bodega de oro. ¿Sí? Esta zona es increíble. Y especialmente los sábados, usted no sabe cómo aquí se hace dinero. Los sábados aquí usted se vuelve millonario. Mi suegro le dice, pero nosotros no trabajamos el sábado. Y el otro se quedó congelado. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Qué? No. Se me cayó el rostro. ¿Entiende lo que es Mesirut Nefesh por el Shabbat? O sea, con esas palabras le dijo, esto es una mina de oro, especialmente el sábado. Yo tengo un amigo directo, el judío estaba en Buenos Aires, hizo Bat Teshuvah, y él era taxista. Y él me contó eso. Él antes me guardaba Shabbat, entonces trabajaba muchas horas y tenía que hacer recesos por semana. ¿Qué? Tenía que hacer el receso del taxista por semana, entregar los turnos y sacar. Y ¿Qué? cuando empieza a ir más a la sinagoga, hace Bat Teshuvah, decide guardar el sábado, que era cuando en Buenos Aires el taxi, lo que más se trabaja es sábado domingo, lo que más se trabaja en taxi. ¿Qué? No. Guarda eso y al mes empieza a sacar los contenedores, le contaba a los compañeros, tenían la misma ganancia y más, y ellos tenían menos, trabajando el sábado más bien. Eso me lo contó en directo. ¿De ahí guarda Shabbat o guarda Kosher? Sí, una vez uno de mis rabanim contó también que entró en un taxi, le preguntó, dime, ¿cómo va? ¿Usted trabaja en Shabbat? Digo, no, Shabbat yo no trabajo. Y le dijo, ¿y sus compañeros? Sí, trabajan en Shabbat. Y dígame, ¿y quién gana más? ¿Cómo? Dice Rab, yo no sé. Pero, cuando llega el fin de mes, ¿sí?, yo gané mi dinero y ellos también. Pero ellos, no sé, tienen un gasto por acá, y esto con el carro, y esto con lo otro, ¿ves? Y al final, yo, descansando un día por semana, gano lo mismo que ellos. Sí, me hace eso por semana. ¿Qué? ¿Es así? Tremendo por semana. Sí, por semana. Afuera es muy difícil. ¿Eh? Afuera es muy difícil cuando tienes dinero. Yom Tov. Y las Sí. fiestas. Y eso es sin hablar los Hagim. Y en la diáspora son 2 días de Hag, porque hay Yom Tov Sheni. Yo me acuerdo que a veces que hay Yom Tov, cae jueves y viernes, que eso significa miércoles en la tarde ya hay que cerrar el negocio, después del mediodía. Entonces tienes miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, más de la mitad de la semana el negocio está cerrado. ¿Sí? Y después, domingo, lunes, martes, y ya después otra vez viene Yom Tov, Sukkot, Bezeh, otros 2 días y otro Kitzur. Pero bueno, gracias a eso, Baruch Hashem,
toda la familia, tanto de mi suegro como de mi familia, somos todos camino de la Torá y ese es el ejemplo que recibimos. Pero yo me acuerdo que en Erev Shabbat mi papá llegaba, ¿cómo se dice?, con la lengua para afuera antes. Otros 2 minutos. Pero ese era el día, o sea, ahí o el viernes o nunca, ¿sí? Pero sí, siempre llegaba una media hora, 1 hora antes y el negocio seguía abierto hasta el último momento, prácticamente. Vengo tú. ¿Eh? Vengo tú. Cuando estuve en México, yo trabajé en la armadora Volkswagen de México en Puebla. ¿Qué? Y me pagaban 5,000 pesos por trabajar Shabbat, 4 horas. Desde esas fechas yo no trabajaba Shabbat. Todo el mundo se peleaba por trabajar ese día, incluso me iban a buscar, déjame tu lugar. Hagan, a ver qué hacen ustedes, yo no lo quiero. Ya fe, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toda la barajá del pueblo de Israel y toda la barajá de la semana viene de Shabbat. De ahí viene. Ahí está la energía que da la barajá a toda la semana. Cuando lo cuidaste lo manda por otro lado, la barajá. Entonces los comerciantes tienen que hacer tiempo para llegar a tiempo a la casa y prepararse. Allá. Entonces dijimos de que melajá no trae braja hacer melajá en Erev Shabbat desde el horario de Minja. Dice en Shulchan Aruch, Yesh mefarshim, hay quienes explican de qué Minja estamos hablando, Minja Gidolá. Afilu ya desde el horario de Minja Gidolá, ¿sí?, que está cerca del mediodía, ya desde ahí hay que procurar no hacer melajá. Ve Yesh mefarshim, Minja Ktana, pero hay quienes dicen que no, que ya es en la Minja Gidolá, ¿sí? ¿Cuál es el horario de Minja Gidolá y de Minja Ketaná? El horario de Minja Gidolá es, si yo agarro el día, ¿sí?, diurno, desde que amanece hasta que oscurece, entonces tengo 12 horas, ¿sí?, que como ya explicamos muchas veces, no son horas de 60 minutos, sino que son las horas de Jajamim, que se llaman Shaot Zemaniot. Y esas partes denominadas horas, entonces, cuando llega la 6:30 del día, ahí es el horario de Minja Gidolá. 6:30 del día. ¿Sí? Ya hagámoslo fácil en la época, por ejemplo, de primavera o de otoño, al principio, que las horas de Jajamim y las horas de 60 minutos más o menos son parejas. ¿Sí? Amanece a las 6, oscurece a las 6, más o menos aproximadamente. Entonces, digamos que el horario de Minja Gidolá es 12:30, ¿sí? 6 horas desde las 6 de la mañana hasta las 6:30, 12:30. Y según, eso es si es Minja Gidolá. Y si es Ketaná, entonces son 3 horas más, o sea, desde la hora 9:30 horas, que sería 3:30. ¿Sí? Si Shabbat. Ese sería el ejemplo. Entonces tenemos aquí 2 opiniones. ¿Qué? Muy bien. עכשיו, הגה, ודווקא כשעושה מלאכה דרך קבע, אבל אם עושה אותה דרך ארעי, לפי שעה ולא קבע עליה, שרי. רמה limita esta alajá. Él dice, esta alajá de que cuando una persona fija hacer melajá en el horario de Minjá, no ve brajá en el trabajo, es cuando lo hace de manera fija. De manera fija. O sea, todos los viernes él a esa hora sigue trabajando o hace su trabajo. ¿Sabes? Pero si una vez de manera excepcional le tocó, ¿sí?, hacer algo así, derech aray, ¿sí?, y afilu que cobre por el trabajo, pero no es algo que lo hace de manera fija, está permitido. Entonces
Entonces vemos aquí de que esta halajá no es absoluta, sino que, o sea, en general no tienes que fijar trabajos en ese horario antes de Shabbat. ¿Sí? Ese es un horario que hay que dejarlo para los preparativos para Shabbat y todo lo que es necesario a último momento, que no faltan cosas para Shabbat. Pero si así de manera esporádica alguna vez le tocó hacer algo así, de manera especial, dice el Ramá, por lo menos el Ramá está de acuerdo de que sí estaría permitido hacer algo así. ¿Qué? Todo esto como vemos es por Kvod Shabbat, ¿sí? Es para darle Kvod al Shabbat y no entrar a último momento así con estas cosas. Mejor me cree en forma general, la persona tiene que tratar de desocuparse especialmente el viernes y especialmente cuando el viernes es corto, como ya lo vimos en varias direcciones, en el tema de salir de viaje, etc. Entonces también trabajo, ¿sí? Y de repente una persona empieza a trabajar, empieza a hacer algo y se le complicó algo y se le rompió el serrucho, ¿verdad? Tiene que buscar otro, y el tiempo pasa y el tiempo pasa y de repente ve el reloj y 5 minutos para Shabbat. Entonces, ese Shabbat me estoy acordando mucho de usted, Raf, porque fuimos con el hijo, y en el transcurso que tuvimos el camión, al llegar a la casa nos pasaron 3 eventos. Uno en la carretera, que estaba cerrada, media hora cerraron porque empezaron a pasar las ambulancias y dijimos, ¿quién sabe qué pasó? Media hora parados, llegamos y un carro se había estrellado. Estaba ocupando todo. La otra, en Immanuel, el camión chocó con otro carro. Otra media hora ahí. Después ya salimos de ahí, a los 5 minutos, había una avenida, había un carro que estaba estacionado, que el dueño se salió, dejó el carro ahí estacionado, paró a todo el mundo ahí. Otros 20 minutos, y me estaba ya acordando de usted. 3 veces nos pasó ese Shabbat. Baruch Hashem, salimos a buena hora, llegaron a tiempo. Baruch Hashem. טוב, יפה מאוד. Bueno. סעיף ב' לתקן בגדיו וכליו לצורך שבת, מותר כל היום. Preparativos que tienen que ver con la ropa de una persona, por ejemplo, lavar su ropa o yo qué sé. ¿Sí? De repente el señor se va a poner la camisa y ve que falta un botón. Entonces hay que coser el botón. Coser el botón, eso es una melajá, es un trabajo. ¿Sí? O que de repente se pone el pantalón y ¿cómo se llama? Y la botamanga. El dobladillo está tambaleando ahí. Juan está bailando. Entonces le dice la señora, ¿sí? En la mitad de todo el trabajo, que necesita arreglar eso. Entonces, si eso es lo tzarech Shabbat, como van, si es una ropa que él va a usar para Shabbat, eso está permitido, por supuesto, aunque es melajá, porque es lichot Shabbat, es para Shabbat. Haga. Dime bigde javero y mu letzarech Shabbat. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí con una persona es, yo qué sé, es sastre o sabe arreglar las cosas y viene el vecino y le dice, por favor, ¿me puedes ayudar con eso? Entonces, afilo que no es para uno mismo, pero es para el compañero, pero él también lo necesita para Shabbat. Entonces, Gamze, mutar, está permitido, y molestar Shabbat, pero dice el Ramá, Veino noten alab, Sahar. Dice, pero preferiblemente, si ya es en el horario que oficialmente no habría que hacer melajá, no le cobres. No le cobres. O sea, filo que tú eres sastre, ¿sí? de profesión y te viene a pedir el dobladillo, históricamente, bueno, sastre, dobladillo, cuesta 50 shekel. Entonces acá dice que no. Dice el Ramá que si tu compañía...
Dije una suma, no sé. Pues si no debe decir, yo en el edificio cobro más barato, yo hago Le hizo dos, no le hizo uno solo, dos. Yo lo hago. Lo que te quiero decir, a mí me ha pasado, ya los vecinos saben que tengo la mente de coser, me dicen, por favor, un dobladillo. ¿Qué? Está bien. Está bien. Dice el Ramá, el de Meshaburá, pero si es una persona que realmente necesita eso, urgente, esa parnasá, es pobre, entonces sí puede cobrar, y mayojal, no tiene que share. Que le kamal y en Jolamoed, como encontramos en Jolamoed también tenemos la misma malajá, begotin kol, la melajot mutarot be'erev pesach, Jolamoed, mutarot be'erev Shabbat. Entonces hay melajot que, yo qué sé, una persona necesita cortarse el pelo antes de Shabbat. Mejor. Sí, ya se ve como la jungla de... Sí, entonces antes de bañarse, entonces se corta el pelo. De pesar es Shabbat Kodesh, es para Shabbat. ¿Qué? ¿Ah? Ya empezó a peinarse el compañero. Se ve la jungla. No, Kitsur, entonces también estas cosas hay que organizarse, pero en forma general, si la persona lo necesita, el Lichvot Shabbat, es de beseder, ¿sí? La persona tiene que, no sé, toma último momento, tiene que planchar, tiene que cosas que hay que hacer, que son melajad, mutar, si es Lichvot Shabbat Kodesh. Guadin le mishikotet sfarim leatzmo derech limudo. Sí, una persona que escribe, yo qué sé, es escritor. Y le llegó la inspiración ahí. Y le llegó a Bediu, le llegó la inspiración del libro, del bestseller que va a vender la próxima semana. Y quiere terminar el último capítulo. Justo en la genial le llegó la inspiración. ¿Qué? Antes de Shabbat, ahí, con la preparación del jamín y del chum, se le vino la inspiración. La mesa no ha terminado de arreglar para Shabbat. Pero dice que planchar y ese tipo de cosas para Shabbat. Dijo Shabbat, es como preparar la ropa, es como coser. ¿Sí? Eso está permitido. Pero la ropa que va a usar en Shabbat no puede. Sí, claro. Sí. El otro no creo. Lo que dice, le taquen begadab, o sea, arreglar sus vestimentas, pues yo qué sé, la de Amá, tiene sus sillas y tiene las sillas contadas y justo una se le rompió ahí la pata, yo qué sé, pero la tiene que arreglar porque si no, no tiene silla para la mesa de Shabbat. Entonces, que lo arregle. Como es para Shabbat, dijo Shabbat, entonces, que lo arregle. ¿Qué? ¿Quién? Ahora azul y todo. ¿Qué? Y aquí trae el Ramá, umistaprim kol hayom. Se puede cortar el pelo todo el día hasta el último momento de Shabbat. Afilu misapar Israel, afilu que el peluquero es Yehudí, está permitido. Y dice la Mishnah Brura, afilu im asapar notel sahar, afilu que él cobre, que está permitido. O sea, todo el mundo ve de que porque el Señor ahora se corta el pelo, dafka erev Shabbat, porque lo hace el Lichvot Shabbat. Entonces por eso, como todos ven claramente que lo está haciendo por Shabbat, entonces puede cobrar. Pero dámele tikkun begadin shasur benitlat sahar. A pesar de que cuando hablamos de arreglar la ropa, dijimos que es mejor no cobrar, que no cobre. Ya también y carva pula shuletzok Shabbat nashen ken bazeh. Entonces, según la Mishnah Berurá, si es algo que se ve obvio que es por Shabbat, se puede cobrar. Pero sí, se puede cobrar. Pero si no, o sea, si yo le doy a, no sé, ¿sí? Le dan a usted que arregle el dobladillo. Entonces yo sé si ese pantalón es de Shabbat o no es de Shabbat. Yo no sé, ¿sí? La cabeza es una sola, es la misma para Shabbat y para...
Aparentemente. Aparentemente, mejor. Pero si la persona viene y dice, es que necesito este pantalón Para Shabbat. Es mejor. Él dice que es para Shabbat, pero otro que lo ve por fuera no sabe. Si a mí me ven que yo una hora antes de Shabbat me estoy cortando el pelo, entonces ¿por qué justo te estás cortando el pelo antes de Shabbat? Porque quieres entrar despelado a Shabbat. ¿Sí? Sin la jungla en Shabbat, dijo Shabbat. Mejor. Pero si yo le doy al sastre el pantalón para que me haga el dobladillo, una es para el domingo. Porque el domingo urgente a la mañana tempranito tengo que salir al trabajo y necesito el pantalón. Entonces, yo no sé si eso es para Shabbat, mamá, yo no. ¿Qué he hecho? O sea que en realidad ahí tiene que ver con terceras personas que pueden pensar que eso no es para Sí. No, pero también, Sí. ahí está la... O sea, es la idea general. Cuando es algo que es obvio que es para Shabbat, puedes cobrar. Pero si es algo que no, que se puede interpretar para un lado o para el otro, entonces ahí la verdad es que no. O sea, lo puedes hacer, pero no si es para Shabbat, pero no debes cobrar. Para eso, a no ser que seas pobre o algo así. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a esto, entonces, el peluquero Yehudí, viene el vecino no Yehudí a pedirle cortarle el pelo una hora antes de Shabbat. El goy se hace, dijo Shabbat, mamá, ¿te quiere cortar el pelo con Shabbat? ¿No? ¿Eh? No, entonces no le debe cortar el pelo, ¿no? Le tiene que decir, no, sabes que ahora no tengo tiempo, ven el domingo y te corto el pelo, no ahora. No en estos momentos. O sea, que si es para Shabbat se cobra. ¿Ah? Si es para Shabbat se cobra. Dos cosas. Una, que sea para Shabbat. Dos, que se reconozca que es para Shabbat. Pero si es para Shabbat, pero no se reconoce, se puede hacer, pero no se cobra. Esa es básicamente la idea. ¿Por qué? Porque si es para Shabbat, lo normal es que no se cobre. No, si es para Shabbat, tienes más permiso que si no es para Shabbat. Esa es la idea. ¿Qué es más lógico permitir hacer antes de Shabbat? ¿Lo que es para Shabbat o lo que no es para Shabbat? Lo que es para Shabbat. ¿Y qué es más lógico que sea permitido? ¿Lo que se nota que es para Shabbat o lo que no se nota que es para Shabbat? Esa es la idea. Entonces el peluquero el viernes está trabajando gratis porque todos tienen para acabar. No, al contrario, puede cobrar porque es algo que se nota que es para Shabbat. Puede. A pesar de eso trae la Mishnah Berurah el nombre del Aria Kadosh. Según la Kabbalah, él dice, el Magen Abraham trae Sharizal Ayan Izal Shelo Legaleh Jachar Mincha Afilu Berev Shabbat. Él se cuidaba de que no le corten el pelo después del horario de Minja. Él cuidaba el horario de Minja. Afilu, que es cortarse el pelo, Lichvot Shabbat. Él cuidaba de no hacerlo. Un minuto. Ubiaru Kabanato, y explicaron que por qué lo hacía. Lama. De más que estaba bajar Minja y no bajar Shigia Zmana Minja. Lo mael shitpalel Minja. Vainu de Kaamar Afilu Berev Shabbat. נאמר לא מביא לאכול קודם שיתפלל מנחה אלא אפילו לצורך שבת שהוא מצווה גם כן לא היה מגלח אחר שהגיע זמן מנחה ולא יתפלל. El Aria Kadosh, ¿por qué se cuidaba de esto? ¿Qué? Porque hay una halajá que no hay que entrar en el peluquero antes de Minja. Hay una halajá así. Sí. No, ¿Sí? Es una Mishnah en Masejet Shabbat. Lama. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que se le rompa la tijera y que esto y que al final se le vaya el horario de mi hija. A él y a usted también. Al peluquero y a usted. A mí no me importa el peluquero. O sea, el peluquero Ulay ya hizo mi hija. Utzmizel, Ulay el peluquero es Goy. Lo mencioné. El tema
El tema es que me están cortando el pelo. ¿Qué? Hay una cosa que a nadie le gusta, salir a la calle con la mitad del pelo cortado. Se le acaba la pila de la máquina y... De aquí para acá no hay jungla, de aquí para acá hay jungla. Ya, el señor entró en la peluquería y había cola, y después le empezó a cortar, wow, no anda la tijera, se rompió, tiene que ir a arreglarla, o no hay electricidad y se va la luz, y el señor ve, wow, en 20 minutos se fue el horario del minjá. Entonces no tiene que salir a la calle y sale ahí con la mitad de y la gente lo mira y dice, ¿y este qué le pasó? ¿De dónde salió? No es que va a pasar la mitad de no comer, no cortarse el pelo, no... Mejor. Sí, no entrar en la curtiembre. La curtiembre. Entonces, la Mishnah Masejet Shabbat trae varias cosas que ocupan mucho tiempo, o sea, que tardan. ¿Sí? Por ejemplo, una seudá grande, entonces, otra vez, esas cosas no hay que hacerlas, y esto no tiene que ver con Shabbat, esto tiene que ver con Tfilat Mincha, no tiene que ver Dafka con Shabbat, ¿sí? Con la Tfilat de Mincha. Entonces, por eso Caniré el Ariya Kadosh decía, el tema aquí no es por el tema solo de Shabbat, es también por la Tfilat de Mincha, ¿sí? Que la halajá es de que hay que cuidarse en ese tema. ¿No? ¿Pero un Ariya Kadosh se cortaba el pelo no antes de Mincha? ¿No antes de Mincha? No. ¿Cuándo? ¿Se cortaba el pelo? ¿No se cortaba el pelo? ¿Cuándo? En la mañana. En la mañana no. Antes de que llegue el horario de Mincha. Ahí no. No dice qué Mincha era, pero, Ojolofen, en ese horario él se cuidaba de lo que... Básicamente todo debe ser en minjá de doblar. ¿Qué? Entonces, afilo que es mitzvah, cortarse el pelo, lichvot Shabbat, él cuidaba de que cuando llegaba el horario de Minjá ya no se cortaba. O sea, pero, bueno, el mundo, o la mayoría del mundo no va de acuerdo al Ari, y la mayoría del mundo no se cuida de esto, y nosotros vemos gente cortándose el pelo también a último momento, antes de Shabbat. ¿Qué? O sea, todo el tema del corte del pelo es de que te pierdes minjá, pero en general, una persona se corta el pelo y cuando va a la sinagoga tiene minjá, o sea, inmediatamente hay minjá, antes de Kabbalat Shabbat hay minjá, entonces el minjá casi lo tenemos asegurado, o sea, en este tema el peligro es muy pequeño. En día de semana, bueno, yo qué sé, está en la mitad del trabajo, entonces se tardó, Azulay se pierde minjá. Pero en Shabbat, vamos a la sinagoga de cualquier forma, y tenemos Kabbalat Shabbat, y siempre tenemos minjá. Entonces, por eso, caniré que el mundo no adoptó la Jumbrá del Ari Akadosh. Bueno, terminamos con la última halajá del Ramá, que dice: afirma una persona que es muy estudioso de la Torá, y Bemet no tiene tiempo ni para noticias, ni para WhatsApp, ni para nada, sino solo estudia Torá, tipo Rab Ovadia Yosef y Nahon. Sí, el otro día escuché un sipur increíble del Rab Ovadia Yosef, de que una vez, no sé, estaba invitado en una casa y le pidió al balabait que le deje una luz prendida para poder estudiar en la noche. Entonces el balabait le prendió la luz, pero como en esa habitación estaba la esposa también durmiendo, o sea, con él, entonces puso la luz, el balabait puso la luz dentro de un armario, o sea, dentro de un arón. Entonces, ¿qué hizo el Rab Ovadia? Abrió la puerta del armario, se metió adentro del armario, cerró la puerta y se quedó estudiando adentro del armario. Para no molestar a su esposa. Y el hijo contó que recordaba que una vez también se cortó la luz para Shabbat, algo así, donde ellos tenían ahí el lugar, y ese fue a la calle, el único lugar donde había luz. Horas estudiando bajo el... Y otro sipur, que el Rab Ovadia conocía a una persona que tenía una tienda de libros,
Y muchas veces iba a la tienda y le decía, mira, ¿me puedes dejar? O sea, no tengo dinero. O sea, el Rabo Badia grababa un vivo, lo terminaba y ya lo tenía en la cabeza. O sea, no lo tenés que volver a repetir. Entonces, sí, imagínense que el Rabo Badia, por ejemplo, que tenía una casa que no se le veían las paredes. O sea, era puro libro, pero profe, hay un lugar máximo. Entonces, sí, 1 millón de libros no le estaban en la casa. Entonces, él iba a la tienda a estudiar, le decía, déjame acá, yo estoy sentado en la mesa, no sé qué, y me quedo estudiando en una habitación ahí, lo leo, lo termino y lo regreso a su lugar. O sea, y una vez, creo que en Shabbat, me parece que en Shabbat sucedió, que el dueño de la tienda se olvidó que estaba el Rabo Badia, cerró la tienda con llave, se comían todos los libros. Y el Rabo Badia se quedó todo el Shabbat ahí adentro en la tienda, encerrado. Y cuando se lo dijo, fue el mejor Shabbat que tuve en mi vida. Se comió todos los libros. Por eso dije que se comían todos los libros. Wow, qué increíble. ¿Cómo se llama eso? Meteoros. Otra dimensión. ¿Quién? Entonces, afilo uno como el Rabo Badia, dice el Ramá, tiene que disminuir un poco en el estudio de Shabbat, que de Shachin Torje Shabbat, para que prepare algo el hijo Shabbat, como ya vimos antes. ¿Qué? Afilo que tenga gente que lo ayude. ¿Sí? Algo mínimo, como vimos, afilar el cuchillo, poner sal, cortar la verdura, alguna cosa que la persona haga Hijot Shabbat con stop, acá. Un poquito de Gemara. ¿Alguien puede buscar así Gemara? Shabbat. Estamos hablando porque el tzadik no mencionó el armario. Si lo metían en el armario no podía estudiar. Si él estaba tan confortable ahí, ¿por qué no lo metía ahí? Por cuidado, por amor. Pobrecito. La reina, de todo.